quiere más y más mi vida. Él quiere más y más de mí. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Lucas, vamos a leer. El Evangelio según Lucas, capítulo 9. Su verso a leer es el verso, leamos el verso 56. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Quiero presentarle a usted algo de la obra de Cristo. Yo me quedaba, siempre cada verso nos hace pensar de lo que ha quedado escrito en este libro. En esta ocasión me ha hecho pensar el Señor en esta frase, que la venida del Hijo del Hombre, cuando habla del Hijo del Hombre, es lo que se relaciona con toda la humanidad. Dice que Él no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La manera de la salvación, ¿cómo realmente salva el Señor? Al inconverso y al niño. Algunos se preguntan y han preguntado, ¿qué pasa, verdad, con los niños que han muerto? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga con los que han muerto y con los que estarán o se quedarán en vida? Gracias a Dios que la Biblia no nos deja a nosotros con una duda sin resolver. Sería yo el que no podría resolver todas sus dudas, pero el Señor nos resuelve todas las dudas que encontremos, tengamos inquietudes, penas, las hallamos en este libro. La Biblia viene y nos interpreta cada verso con la misma palabra de Dios, pero viene, dice Él, que no vino para perder, porque los discípulos vieron que no recibieron al Señor. Ellos dijeron que querían hacer como hizo Elías, pedir que descienda fuego del cielo y que consuma ¿qué? El hombre así es, el hombre es iracundo, rabioso, y por cualquier cosa empieza a tener acciones superiores a Dios. Y sus bravuras trata de manifestarlas, pero el Señor les habló y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Cuando Él les habla y le dice realmente de que no saben, son reprendidos. Y en esta reprensión ustedes no saben de qué espíritu, ni ustedes saben de qué espíritu son. Quieren tratar de controlar, dominar algo, pero ni ustedes se saben controlar. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de un buen espíritu, se habla del dominio propio. Y el dominio propio, realmente en la palabra se le deja una autoridad al más mayor, una acción al que no lo ha hecho, un trabajo al que no lo ha ejecutado. Ya lo hice yo, que lo hagan otros. Y aunque tarden, ¿verdad?, como ya oímos en la oración. Pero al mirar acá en la palabra, en esa reprensión que reciben los discípulos, oyen y viene, habla Él y dice que Él no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvar. Oigamos cómo lo hizo el Señor. Primera carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 2 y el verso 24. Oiga cómo está escrito.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Esta palabra, para poderla traducir a un lenguaje sencillo, a un lenguaje actual, podría decir. Dice el verso que él llevó, o Dios cargó en él, así dice el profeta Isaías en el 53:6, mas Jehová cargó en él. Y viene el texto, dice que él, si Dios carga en él, Cristo acepta y lleva él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él no hizo pecado, ¿verdad? Hay un texto que tiene mucha controversia, lo que es la 2 Corintios 5, 20, 21, dice, al que no conoció pecado, pero que por nosotros hizo pecado. Pero realmente el verso dice ahí que él no conoció, nunca practicó un pecado, sino que por nosotros se convirtió en la víctima del pecado. Es lo que quiere decir la 2 Corintios 5, 21. Por nosotros cuando dice no hizo pecado, o fue hecho, o hizo pecado, la versión antigua dice hizo pecado, fue hecho pecado, pero se convirtió en la víctima del pecado. Hace algunos días presentaba una pequeña fracción de un mensaje en la asamblea local y le decía, porque me llamaba la atención, Isaías dijo que Dios no envió un emisario, un representante, sino que Él mismo lo salvó en su amor y su clemencia. Él mismo vino, y al haber venido Él mismo llevó nuestros pecados. Algunos tratan de, por ejemplo, si hay un trabajo o algo, pagar como dicen, ¿verdad?, que pagan a un hermano para trabajar en la misma obra. No tiene ningún sentido. Como cuando dijo el Señor, si un gentil saluda, ayuda a un gentil, ¿qué hacen de más, verdad? No hacen nada. Porque el que sacrifica a Dios, Efesios 5, 2 dice que el sacrificio de Cristo personalmente llegó a ser ofrenda, sacrificio en olor grato a Dios. El que llevaba un sacrificio a Dios no decía, te recomiendo mi sacrificio y me lo das por mí. Tenía que llegar, colocaba sus manos sobre el sacrificio y así era acepto a los ojos de Dios. Pero al mirar acá en la palabra, dice que Él lleva carga y lleva, como dice el verso acá, su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos, eso es para que nosotros, le decía, hacer esta palabra, este verso, a un lenguaje actual, sencillo, para que muramos al pecado y vivamos para practicar la justicia que Dios quiere. Morir al pecado y practicar la justicia que Dios quiere. Pero ahora, cuando llegamos al verso, nos damos cuenta que Él no vino para perder las almas, pero el pecado está en el hombre, en la mujer. Romanos 5:12 dice que como el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte, el pecado trajo muerte física como consecuencia del pecado de nuestros padres. Y al haber muerto para Dios, nos quedamos, Romanos 3:23, descalificados de la gloria de Dios. Yo quería alcanzar, Pablo dice en la 2 Tesalonicenses, que hemos alcanzado esa gloria. ¿Pero por qué la alcanzamos? Por haber creído en el Señor. Pero ahora, me quedaba observando esta palabra que Él lleva. Mire lo que dice, por ejemplo, la primera carta de Juan 2, el capítulo y el verso 2. Le voy a leer esta palabra. Oiga lo que dice la primera carta de Juan 2, el verso es 2. Oigamos lo que está escrito acá. Y Él es, señala a Cristo, la propiciación por nuestros pecados. Pero esta palabra es la que me ha hecho pensar y contarles a ustedes algo
de este mensaje del sacrificio de Cristo. Cuando llega y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y yo pertenecía al mundo antes de convertirme al Señor, aunque pertenezco a este mundo, ¿verdad? De la humanidad, solo que redimido por la gracia de Dios. Pero cuando hace una diferencia y dice, bueno, se refiere y se dirige al convertido, al redimido. Pero luego dice y hace y aparta la frase, dice, y no solamente por nuestros pecados, por los nuestros, sino también por, como dice el verso, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Un día pensaba en lo que Juan escribió en el capítulo 1 de su libro, el Evangelio de Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es donde estaba, habla de, me quedaba a escribir y algo así, que Cristo, la muerte de Él viene a ser una obra universal, potencialmente universal, pero a favor de, le he escrito acá, a favor de y en lugar de, dos cosas. Porque son palabras que cuando las medita uno dice, bueno, el sacrificio de Cristo es universal en sustitución del que lo reciba, en sustitución de aquel que lo recibe. Hay una diferencia y yo me voy a esforzar a explicarle y usted esfuércese a entender, son textos muy prácticos. Tal vez como se nos dice tradicional, pero anhelo que realmente entienda que es realmente la obra de Cristo, cómo llegó a funcionar en verdad, porque cuando dice que viene a ser universal, potencialmente viene a ser a favor de aquel que lo recibe, de aquel que lo acepta, de aquel que se arrepiente, pero luego dice, y en lugar de. Cuando miraba y pensaba en estas dos frases, hay una palabra que me hace pensar acá, porque un día realmente me dijeron que había muerto a favor mío. Si yo lo aceptaba, venía a alcanzar lo que se llama la salvación, el perdón, la vida, la herencia. Pero ahora, luego la otra parte viene y dice que es en sustitución o en lugar de. Primero mirando esta palabra, cuando pensaba en la frase que dice propiciación, la propiciación es realmente aquel sacrificio que aplaca o aplacó la ira de Dios sobre el pecado. Cuando yo y usted llegamos al Señor, ¿verdad? Me hizo pensar, ahora que entiendo parte de ella, pensar en el propiciatorio, que era una tapa que estaba sobre aquello que cubría el maná, la vara, los 10 mandamientos, pero pensaba en ello, que cuando el sacerdote llegaba y salpicaba sangre por frente y se aplicaba una vez por encima. Pero sabe, en el huerto del Edén estaban los querubines, pero también había una espada. Pero ya en la urna, o sea, donde estaba ese propiciatorio, sobre ese cajón hecho que contenía el testimonio, porque los tres son testimonio de rebelión, que guardaban ahí. Pero ahí estaban los querubines, que ya habla de la gracia de Dios, donde ya no hay una espada que impide a que el hombre pueda ser redimido, el hombre redimido del pecado, y habla de la gracia, donde los querubines realmente muestran la gracia de Dios para aquel que desea ser perdonado, redimido
con la sangre de Cristo. Y me quedaba viendo, y pensar en eso es muy amplio, demasiado. En parte hablamos, en parte profetizamos. Pero ahora voy a leerle Mateo 20, el Evangelio según Mateo capítulo 20, para que pueda unirle, como que armar un rompecabezas y decir, bueno, esa pieza aquí va y acá y acá. Oiga lo que dice Mateo 20 y el verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La frase, sino para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, es verdad que la obra de Cristo potencialmente, universalmente es por todo murió, como dice la segunda carta a los Corintios 5, por todo murió. Pero ¿quién es el que crea el anuncio? ¿Quién es el que crea el anuncio? Aquel que entiende. Yo miraba Mateo 24, 36, 37, dice que la venida del Señor será como los días antes del diluvio, como en los días de Noé. Algunos se casaban, construían, bueno, hacían toda obra. Noé construía el arca, pero nadie le dio importancia a Noé hasta que él entró, y dice que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pero dice el verso, porque no entendieron. Dios quería salvar a todos, y en la actualidad Dios quiere salvar a todos, pero no todos entienden. Y yo he dicho, gracias a Dios que usted y yo entendimos, y lo que logramos entender realmente nos ha hecho heredero de la gloria, de esa magnífica gloria. Porque por eso a veces digo yo así, de que a veces alguien tal vez pone un rótulo y dice Santa Sofía para Cristo. Yo quisiera que todo Santa Sofía fuera para Cristo, pero no todo Santa Sofía entiende, no todos entienden. Guatemala, no todo Guatemala entiende. Gracias a Dios. Por eso vengo al verso y dice, para dar su vida en rescate por muchos. Eso está escrito en Hebreos 2:9, para llevar muchos hijos a la gloria. Los muchos somos los que hemos creído en el Señor, los que un día llegamos a entender esta gracia, realmente cómo la describe Él, y ahora Él llevó. Pero la otra parte me quedaba viendo yo, que hay una frase, voy a leerle un salmos, miremos un salmo, el Salmo 51, oigamos lo que está escrito acá, porque la otra palabra es, y en lugar de, mire lo que dice acá, en el Salmo 51, 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cité Romanos 5:2, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién no nace pecador? Todos. Dice el verso, como la palabra describe que en maldad somos formados y en pecado llegamos a ser concebidos. Bueno, ¿quién nace sin pecado? Un día le dijeron los fariseos, le dijeron a aquel, tú naciste del todo en pecado. Es verdad. Nadie puede decir, se puede, a aquel que se atreva a decir que nació sin pecado. Pero el hombre nace del todo en pecado, formado en maldad y nace del todo en pecado. Y aún hay un lenguaje que no se le entiende al niño, ¿verdad? Pero lea el 58. El Salmo 58 estaba viendo acá, el 3, por ejemplo. Se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y a usted y yo podemos discutir con esta palabra y decir que se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Es tremendo pensar cuando realmente una vida que Dios me elija y diga, bueno, aparto a aquel desde el vientre, pero que aquel se aparte desde el vientre. Y mirar acá en el verso,
Hay niños, no todos, pero habrán algunos que nacen hablando. Usted no le entiende realmente, como Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Hay idiomas que no son audibles para usted, comprensibles, pero es un idioma, es un lenguaje. Pero Dios lo sabe, Dios lo entiende. El niño llora. No todas las madres comprenden el chillido cuando llora un niño, ¿verdad? Hay quienes en vez de cuidar al niño le jalan la oreja, le nalgasean, porque no entienden el chillido del niño. Lloran por dolor, por hambre, porque están sucios, porque les pica el cuerpo, en fin. Pero hay madres sabias que comprenden ese lenguaje del chillido de un niño. Pero ahora Dios sabe el idioma del niño desde que nace. Usted no lo entiende, yo no lo entiendo, pero Dios lo entiende. Ahora, cuando la Biblia dice que en lugar de, porque le decía que potencialmente es una obra universal que vino a ser a favor de aquel que lo entienda, de aquel que dice, yo lo creo, yo lo acepto, pero viene y dice, en lugar de. Es cuando me ponía a meditar en ello, porque uno medita tal vez no tanto, pero lo que logra meditar dice, bueno, mire lo que dice Mateo 18:15. El Evangelio Mateo 18, el capítulo verso es 15. Yo estaba viendo Lucas es, hermano, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, miremos lo que dice Lucas 18, el verso es 15. Traían a él los niños para que los tocasen, los cuales viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolo, dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, si le llego a citar, dele de una vez un vistazo, el Evangelio de Juan 3, junte esto para que haga una diferencia. En Juan 3, el verso es 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver o pertenecer al reino de Dios. Es la diferencia que cuando yo le hablo una frase o esta frase que dice acá, que si hablo de la obra de Cristo, que potencialmente es universal, pero que viene a ser en favor de aquel que va a creer, que lo acepta, pero también en lugar de aquel pecador inocente. Se le llama pecador inocente. ¿Cómo se le interpretamos a un pecador inocente? El niño nace del todo en pecado, en maldad habla, pero un niño no necesita de arrepentimiento. ¿Y hermano? Un día me quedaba pensando tanto en esta palabra, porque cuando lo llegamos a ver, realmente me quedo viendo, y al observar, dijo el Señor en una ocasión cuando Él hablaba, que realmente el justo no necesita de arrepentimiento. Dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero estos que está hablando justos, realmente está hablando de los niños. Ellos no son injustos, ellos no nacen culpables. Yo le he llamado un error, ¿verdad? Cuando a veces los padres no entienden entre consentir una fornicación y tener un embarazo. Es muy delicado ese tema, porque la crueldad la tenemos en nosotros y echamos a una hija de la casa cuando la Biblia dice no vayas a prostituir a tu hija. ¿Qué culpa tendrá ese feto que viene? Pero las acciones, dice que el justo no necesita de arrepentimiento, y viene, dice que si un niño realmente muere el niño, ¿qué pasa con el niño? Yo puedo llorar al niño, usted llora al niño, ha llorado a su niño, pero dice la Biblia que él no necesita de arrepentimiento. Le menciono verbalmente porque ya le digo que el tema al respecto es largo, muy amplio.
pero voy a darle algunas bases prácticas. Por ejemplo, segundo libro de Samuel 2, los niños, dejen venir. Ahora uno que realmente ya es grande, está en su estado de conciencia, muere en favor de él, necesita arrepentirse, necesita nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede pertenecer al reino. Pero el niño no necesita de arrepentimiento porque es de él el reino. Haga esa diferencia. Ahora dice el segundo libro de Samuel 12, por ya le digo de que siempre vienen y tratamos de dejar algo, hermano, en el corazón de cada uno. 12, y mire el verso a leer, el verso es 22, 23. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo no voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él. Los justos tienen una habitación. Dice que los justos tienen una ciudad, la ciudad de los justos, donde van a habitar eternamente. Pero me quedaba pensando en ello, y cuando observaba esto, realmente miraba algo. Voy a juntar un verso con Jeremías 19. Hay un texto en Jeremías 19, cómo lo describe Jeremías 19, el verso 4. Dele un vistazo a Jeremías 19, el verso 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Bueno, llegaron a sacrificar a los niños, fíjense, hermano. Los niños se le llaman inocentes. ¿Se acuerda lo que está escrito en Jonás 4, el verso 11? Un día Dios le dijo a Jonás, porque se enojó, y viene él, le habla y le dice, tantos te enojas, porque él iba a destruir a Nínive, pero él le dice, yo tengo compasión donde hay más de 120,000 que no saben discernir ni entre su derecha ni entre su izquierda. Yo tengo compasión de ellos. Y yo he pensado en ello. Bueno, en los niños, había más de 120,000 niños, ¿verdad? Pero Israel llegó a matar a los inocentes, y ahora, un día dijo David, ¿quién extenderá su mano contra un inocente y será sin culpa? No, matar a un inocente, uno puede matar a un inocente. ¿Cómo lo puede matar? Hay quienes participan mucho en lo que se le llama un aborto, ¿verdad? O una planificación que da lo mismo, que realmente viene a ver acá en la palabra del Señor, cuando uno viene a ver que es matar a un inocente. Por ejemplo, le voy a leer el Proverbio 6. Oiga lo que dice. Algunos han confundido este proverbio. Le voy a leer el Proverbio 6, su verso 17. Oiga lo que dice el 6:17. El 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, las lenguas mentirosas, las manos de sangre, las manos derramadoras de sangre inocente. Algunos la han aplicado, sabe, por ejemplo, la otra vez cortaron a unos hermanos porque dejó venir una regla y le cayó a uno en la cabeza y ni modo. Pero ahí aquel no lo hizo intencionalmente. ¿Por qué va a aplicarle cortamiento ahí? No cabe. Tal vez a alguien se le cayó del vehículo y quieren cortarlo porque también se golpeó y derramó sangre inocente. No cabe.
no funciona ahí. Hay lugar como y donde se debe cortar a alguien cuando derrama sangre inocente, es como aquel que da su consentimiento. Tal vez la mamá dice, embarazaron a la hija y dice, no te quiero ver aquí con esa panza, le dice, y ve cómo te haces y a dónde te vas. Tal vez dicen, ve con la comadrona porque ella da remedio para vos. Sus manos se llaman manos derramadoras de sangre inocente. Eso quiere decir. Voy a leerle un último texto, Proverbios 24. Entonces el consentimiento a ello se llama que derrama uno. ¿Qué sabe él? ¿Qué culpa tiene ese en que él dice, dejen los niños nacer, venir a mí? Del vestido es lo que nos da pena a nosotros, ¿verdad? Eso nos encierra y nos lleva a cometer locuras, pero Dios sabe qué va a dar y cómo lo va a dar. Tal vez va a ser el niño que se apiadará de los padres. Pero oiga el Proverbio 24, el verso 10 o 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Cuando alguien es llevado, como dice acá, libra a los que son llevados a la muerte. Usted no es un juez, abogado penal, ni saber qué más abogados para ser un juez de aquel, no, pero de aquel que quieran matar, llega y dice, sabe, entiende, dice, no lo hagas, no lo hagas. Vas a manchar tus manos con aquel que lo va a hacer. Y podría decirle también, hermano, que el que ejecuta el aborto, dice que Dios abomina a aquel que recibe el soborno para matar al inocente. Así dice Deuteronomio 27, 25. Entonces, mientras vivimos, no sea usted participante, consentidor de aquellos que realmente dicen quieren llevar a la muerte. Salvémoslo. Yo oía la expresión de una mujer que decía en una ocasión, mire, dijo, tengo 2 hijos, pero para tenerlos ha sido un martirio, decía. ¿Y cuál ha sido su martirio para tener? Ella decía, usaba ese tono y decía, mis patas me las mantenían amarradas, dijo, porque si me paraba, se venía el feto, decía. Tormento para mí 9 meses para ver a un niño y tener 2 hijos, decía la hermana. Eso es lo que dice, salva a los que están en peligro de muerte. El Señor, hermano, no quiere. Yo me quedaba escribiendo que hay cosas que Dios juzgará aquí, las juzgará en el cielo, pero las cosas que juzga aquí son los castigos que vienen a la vida, que muchas veces yo y usted la hemos provocado ante los ojos de Dios. Pero mientras vivimos, el Señor nos reúne, nos da una pequeña cátedra para que usted y yo sepamos conducirnos delante de los ojos de Él. Que el Señor nos ayude a comprender sus palabras, las que Él nos ha hecho ver, que las bendiga en cada corazón. 253.
Gracias en esta hora de la mañana por el Señor Jesucristo y por la libertad que nos permites por medio de Él para poder estar en tu presencia, bendito Dios de la gloria, ya que solamente en la presencia del Señor Jesucristo hay plenitud de gozo. Y así, bendito Padre, tu pueblo nos hemos acercado para alegrarnos y gozarnos especialmente escuchando tu preciosa y bendita palabra. Gracias te damos, Padre Celestial, por estas conferencias que se están llevando a cabo en este lugar y por cada ministro a quien tú has utilizado en este santo ministerio, Padre Celestial, para impartir esta bendición para el corazón de nosotros, tu pueblo. Gracias te damos, oh Dios eterno, porque a partir de este momento también se efectuará el bautismo. Deseamos tu ayuda y tu bendición en lo que resta de este día, Padre Celestial. Por todo en esta mañana de nosotros, tu pueblo, tus hijos, acepta nuestra alabanza, nuestra adoración y las gracias que a ti te damos, porque todo lo agradecemos tan solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un momento de atención. Acto seguido, el bautismo de nuestros hermanos que ya han sido examinados. Si hay algún otros hermanos y hermanas que desean ser bautizados, ahí están los siervos del Señor. Puede pasar en estos momentos para ser examinado. Quiere servir al Señor de lleno para una esperanza viva, esperando al Señor cuando Él venga por su iglesia. Algunos que quieren ser bautizados, todavía hay tiempo para su examen. También 1:00 p.m, clase bíblica para los niños. 2:30 la enseñanza para el pueblo del Señor. Y 6:30 la predicación del Santo Evangelio. Así que todos invitados para estas conferencias. Gracias a Dios por la libertad, por el tiempo de alegría nuevamente sobre la faz de la tierra. Así que también dicen los hermanos que hay alimentación para todos, solo que un poquito de paciencia y muy buenos días para todos. Hay Biblias, himnarios, coreros para los niños también. Hermanos amados, amado pueblo del Señor, muy buenos días. Nos estamos gozando en las conferencias evangélicas que se están realizando en Santa Sofía. Hermanos amados, para mí fue un gran gusto llevarles los 3 mensajes de la bendita palabra de Dios en esta mañana. Como todos ya escucharon, ya ahorita nos vamos a dirigir a los bautismos. En esta mañana se van a realizar los bautismos de nuestras hermanas que ya fueron examinadas y para ser electas para su bautismo. Así es, hermanos amados, en esta preciosa mañana calurosa, porque aquí en Santa Sofía es como Boca Costa y entonces hay un poquito de calor. Venimos a sudar un poquito aquí con nuestros hermanos de Santa Sofía. Saludos cordiales a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a la distancia allá en los Estados Unidos, allá en Canadá. También hay una conferencia en México. Nuestros hermanos mexicanos también tienen sus conferencias evangélicas.
en esta fecha, la fecha del feriado. Escríbame un mensaje donde me están visualizando, a quién va a saludar, a su papá, su mamá si está en los Estados Unidos, si sus padres están aquí en Guatemala. Escríbame un mensaje para poder saludar a nuestros hermanos. Santa Sofía, por favor, los cristianos de la Iglesia local de Santa Sofía, con urgencia aquí junto al público, por favor. Como podemos ver, hermanos amados, se va a hacer un examen más antes de dirigirnos a la pila de los bautismos. Un hermano también ha propuesto en su corazón dar el paso de la obediencia a el bautismo. Como podemos apreciar, hermanos amados, nuestros hermanos de San Juan Mixtán están ahí. Nuestro hermano Luis de Flores Brito. Hermanos amados, escríbanme un comentario, déjenme ahí un comentario de dónde están visualizando esta transmisión. Bueno, si no hay comentarios, pues vamos a cortar la transmisión para dirigirnos a la pila de los bautismos. Gracias.